Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más. Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el 8º episodio del podcast El Tao del Hacking. Este episodio tardó un poco más que lo normal en salir por cuestiones de tiempo personales, así que voy tratando de ponerme al día para ver si puedo sacar uno por semana nuevamente. Confieso que viendo lo difícil que es hacer material de calidad decente, empecé a valorar mucho más el trabajo de tantos podcasteros que escuché durante todos estos años. No sé si se dice así, podcasteros, pero supongo que sí. Además estuve escuchando feedback de varios de ustedes, así que gracias por los comentarios y las cosas que me fueron señalando para mejorar. Les cuento de lo que vamos a hablar hoy. En la sección Conceptos les voy a contar sobre CVSS, el tan popular sistema de scoring de vulnerabilidades. En la sección Personajes les voy a contar sobre Vladimir Levin, un hacker ruso muy famoso en los años 90. En la sección Recursos les voy a contar sobre el libro El huevo del cucú, una novela muy interesante que relata hechos reales y es un clásico de los clásicos en la bibliografía hacker. Y finalmente en la sección Eventos vamos a hablar sobre la conferencia 8.8, ya un clásico de Sudamérica. Todos los que estuvieron en contacto con escáneres de vulnerabilidades o leyeron algún informe deben haber visto seguro estas siglas: CVSS, CVSS, que significa Common Vulnerability Scoring System por sus siglas en inglés, o en español algo así como Sistema de Puntuación de Vulnerabilidades Comunes. En pocas palabras, es un framework libre y abierto de la industria para la evaluación de vulnerabilidades de seguridad de sistemas informáticos. La idea de CVSS es asignar un nivel de severidad a las vulnerabilidades para poder priorizar las respuestas y los recursos de acuerdo a la amenaza. Los puntajes están calculados en base a una fórmula que depende de distintas métricas que estiman la facilidad de explotación y el impacto del exploit. El puntaje va de 0 a 10, siendo el 10 el más severo, y existen 3 categorías de métricas: las base, las temporales y las ambientales. Las únicas que son obligatorias para poder generar el score son las base, y de hecho muchos usan solo esas. El resto de los parámetros de las métricas, temporales y ambientales, lo que permiten es hacer ajustes sobre el score base. CVSS plantea un modelo cuantitativo que es repetible y preciso, y a la vez, por ser abierto, nos permite entender cómo se generó ese score, es decir, ese número que representa la gravedad o severidad de la vulnerabilidad en cuestión. Y conocer estos números nos sirve para muchas cosas. Para empezar, entender qué tan complicados estamos mientras estemos expuestos a dichas vulnerabilidades, pero también pueden usarse, por ejemplo, para priorizar el arreglo y parcheo en los distintos sistemas. Algo importante para aclarar en este punto es que existen varias organizaciones que mantienen la base de datos de las vulnerabilidades oficiales que se van encontrando, normalmente en productos comerciales, y la más conocida es la NVD, que es la National Vulnerability Database, que es mantenida por el NIST, que es el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos. Solo para que puedan darse una idea antes de ir a la bibliografía, les comento cuáles son las métricas base, o sea, las que hay que setear sí o sí para obtener un score de CVSS en la versión 3. Sin un orden particular, las métricas son el vector de ataque, que puede ser de red adyacente, local o físico. La complejidad, que puede ser alta o baja. Los privilegios requeridos, que pueden ser altos, bajos o nulos. La interacción con el usuario, que puede ser requerida o no. El alcance, que puede ser con cambios o sin cambios. Y finalmente las clásicas: confidencialidad, integridad y disponibilidad, cada una en un nivel de alto, bajo o nulo. Curiosamente, fíjense que muchas métricas no tienen graduaciones básicas como alto, medio y bajo, sino que tienen solo alto y bajo. Esto se supone que se hizo para evitar que haya enormes cantidades de términos medios cuando no se puede definir bien si es un extremo o el otro. Bueno, ¿qué más? La versión actual de CVSS fue liberada a mediados de 2015 y es la 3.0,
y tuvo solo una pequeña actualización después de 4 años recién. El tema de las versiones es importante porque para comparar entre vulnerabilidades hay que haberlas caracterizado con el mismo sistema y las mismas ecuaciones, obviamente. Para los interesados les cuento que hay un curso online gratuito que pueden tomar desde el sitio web del FIRST, que es first.org. Para los que no conocen, el FIRST es el Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad, que es el que agrupa a distintos CSIRTs de todo el mundo. Obviamente este framework tiene sus detractores en la comunidad y de hecho históricamente se le criticaron cosas. Hace unos años se decía que estaba muy sesgado hacia la seguridad física porque provenía de un ámbito militar, o que era demasiado granular, o que era poco granular. Ambas cosas se le criticaron, aunque no lo crean. Y últimamente se le criticó que no es tan adecuado para nuevos tipos de vulnerabilidades como por ejemplo las de dispositivos de Internet de las cosas. Hay mucho material y documentación online sobre el tema, así que los invito a seguir investigando, pero igual voy a dejarles en la descripción del episodio los links mencionados. Hoy en la sección personajes les voy a contar sobre Vladimir Levin. Vladimir Levin es un matemático y bioquímico ruso que nació en 1967 en San Petersburgo, que por cierto en esa época todavía se llamaba Leningrado. Levin fue acusado de ser el autor intelectual de una serie de fraudes informáticos contra el banco Citibank, por el que se reportó una pérdida de más de $10 millones. Se cuenta que en 1994 accedió a información de cuentas de usuarios que eran clientes del banco mediante su servicio de transferencia de dinero y se transfirió fondos a cuentas en Finlandia, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Israel y Argentina, según dicen. El fraude se extendió durante varias semanas y se llegaron a hacer unas 40 transferencias. 3 de sus cómplices fueron arrestados cuando intentaron retirar el dinero de las transferencias en Tel Aviv, Rotterdam y San Francisco. Y en base a los interrogatorios se apuntó a Levin como el líder de la banda, que en ese entonces trabajaba como programador en una empresa de su ciudad, pero no pudieron extraditarlo porque la Constitución rusa lo prohíbe. Recién en marzo de 1995, después de varios meses de investigación, los oficiales de la Scotland Yard lo arrestaron en Londres cuando estaba en un vuelo en conexión desde Moscú. Y se lo llevaron finalmente a Estados Unidos en 1997 recién, donde lo sometieron a juicio por defraudación. Levin admitió solo uno de los delitos y también admitió el robo de $3.7 millones. Al año siguiente fue sentenciado a 3 años de prisión y la restitución de $240.000 al Citibank, que además contaba con seguro, por lo que terminó perdiendo solamente entre comillas $400.000 de los más de 10 millones. Después de ser comprometida su seguridad, el Citibank actualizó sus sistemas y empezó a usar una tarjeta de cifrado dinámico a modo de token físico. Nunca se reveló cómo hizo Levin para ganar el acceso a las cuentas y de hecho en el año 2005 apareció una persona diciendo que era un antiguo miembro de un grupo de hackers ruso que dijo que él había sido el verdadero hacker original de Citibank. Y de hecho dijo que Levin no era un científico, ni matemático, ni bioquímico, sino solamente un administrador de sistemas que se las arregló para conseguir la información. Y reveló también que le vendió la información a Levin por $100. Hoy en la sección recursos les voy a contar sobre un libro que se llama El huevo del cucú, o también se encuentra con el nombre de El huevo del cuco. La verdad que no sé exactamente cuál sería la traducción correcta para el autor porque el libro está en inglés. Y de hecho su autor merece una especial mención porque se trata de Clifford Stoll, que es un físico y astrónomo estadounidense que también es experto en informática y obviamente escritor. Se lo conoce mucho en el ambiente del hacking por haber participado en la captura de Marcus Hess a mediados de los 80, que es justamente lo que relata este libro que les estoy contando hoy. Y también participó en la investigación de un caso quizás más conocido y que ya mencionamos en un episodio anterior, que es el del gusano de Morris. En fin, este libro, El huevo del cucú, se publicó en 1989 y relata en primera persona la persecución de un hacker que se había metido en las computadoras y sistemas informáticos del Berkeley Lab, uno de los laboratorios de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Cuenta la historia narrada en el libro que un día de 1986 el jefe de Stoll
le pidió que resolviera un error en la contabilidad de un sistema que tenía una diferencia de 75 centavos de dólar. Stoll fue buscando los rastros del error y llegó hasta un usuario no autorizado que había usado 9 segundos de un sistema sin haber pagado. Con el correr de la investigación se dio cuenta de que en verdad era un hacker que había obtenido cuentas de usuario privilegiadas explotando una vulnerabilidad en el viejo y conocido software Emacs. Stoll tardó mucho tiempo en descubrir al intruso y de hecho debió pasar horas y horas, incluyendo fines de semana, porque es cuando los sistemas no están en uso, para encontrar alguna pista que lo llevara a identificar primero la conexión del atacante, luego el servicio de telefonía que usaba, hasta llegó a dejar un sistema que le permitía ver los movimientos del hacker y así pudo entender cómo copiaba password, instalaba troyanos, saltaba otros sistemas y hacía distintos ataques, aunque muchos de los logins sencillamente los vulneraba con usuario y password por defecto. Estudiando los horarios de conexión dedujo la zona horaria en la que debía estar y con el avance del caso se llegó a Alemania Occidental. No olviden que todavía estaba presente la Guerra Fría. Y en particular a la oficina de correos llegó, que tenía autoridad sobre el sistema telefónico y por eso intentó trazar las llamadas y llegaban a una universidad en Bremen. Ahí la cosa se pone más interesante porque, conociendo los intereses del atacante, habiéndolo estudiado e investigado, Stoll arma lo que hoy llamaríamos una especie de honeypot o una trampa para atraer víctimas, digamos, y usando un poco de ingeniería social inversa, crea una cuenta de red falsa perteneciente a un supuesto nuevo departamento que manejaba información clasificada y espera a que el atacante se conecte y trate de acceder a los documentos cuando le llamen la atención. Así se logró desde la oficina de correos encontrar dónde se originaba la conexión y se encontró a Marcus Hess, que había estado vendiendo información a la KGB durante años. Y hasta acá les cuento porque creo que ya les spoileé bastante, así que lean el libro que está buenísimo. Y si todavía se están preguntando qué tiene que ver esto con el cuco, el cucú y los huevos que menciona el título, es en referencia a la forma de manejarse del hacker. Y para graficar la idea les cuento una cita textual del libro que dice así: el cucú pone los huevos en los nidos de otros pájaros. Se reproduce por sistema parasitario. Otro pájaro incuba sus huevos y cuida de sus crías. La supervivencia de los pequeños cucús depende de la ignorancia de otras especies. Hoy en la sección Eventos les voy a hablar sobre 8.8. La conferencia 8.8 o también 8.8 se hizo por primera vez en Santiago de Chile en el año 2011 con la idea de crear un evento de contenido 100% técnico para diferenciarse de los típicos eventos comerciales y corporativos que sí existían ya en Chile desde hacía tiempo. Entonces un grupo de profesionales de la seguridad se juntaron y crearon un espacio donde poder compartir la información, democratizar el conocimiento y crear comunidad. Hoy en día asisten cientos de personas por año y se empezaron a hacer también en otros países de Latinoamérica como Bolivia, Perú y México. El llamado a artículos para la conferencia es muy formal y las revisiones las hace un comité académico formado por profesionales de la seguridad y también por académicos. Al igual que en todos los eventos importantes de seguridad, se organizan también talleres y seminarios alrededor del evento para poder actualizarse en esas fechas. La 8.8 llegó a ser un evento de talla internacional y tuvo un crecimiento muy rápido. Evidentemente el mercado chileno la necesitaba bastante y hoy en día es un espacio incuestionable y de referencia para los profesionales y entusiastas del ambiente en Chile. Vale destacar que los oradores suelen provenir de toda Latinoamérica, así que se encuentra un nivel muy alto en cuanto a calidad de las presentaciones y por esto también se convierte en uno de los eventos más importantes de la región que tenemos que tener en la lista de conferencias de seguridad preferidas. Y con esto me despido de este nuevo episodio del podcast El Tao del Hacking. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios por cualquier medio y los espero en el próximo episodio. Hasta la próxima.